Buenos días con todos. Muchas gracias al comité organizador por la consideración de participar en este gran evento. A continuación, traemos el trabajo titulado La evaluación cardiológica en pacientes con ictiosis ligada al cromosoma X, que actualmente se conoce como trastorno de diferenciación epidérmica sindrómica por alteración en el gen STS, que queremos mostrar datos de nuestra corte para aportar tranquilidad. Solo a modo de introducción, referir que este tipo de ictiosis se da sobre todo casi exclusivamente en varones, que se caracterizan por estas escamas poligonales, romboidales, a predominio de miembros inferiores, pero también en región cervical. Suele respetar pliegues, palmas, plantas, así como uñas y dientes. Es importante hablar del gen STS, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma X, señalado con la letra P, específicamente en la región 22.3, que está hacia el extremo del cromosoma. Aquí este gen se encarga de codificar una enzima que se llama esteroide sulfatasa, que a la vez tiene la función de convertir el sulfato de colesterol en colesterol libre en la epidermis de la piel, encargándose de mantener una barrera cutánea adecuada. ¿Qué pasa en este tipo de ictiosis? Que ocurren mutaciones del tipo de lecciones, es decir, perdemos un fragmento de la información genética, por lo tanto, esta enzima esteroide sulfatasa o está ausente o está disminuida, por lo que ya no se va a poder convertir en colesterol y solo va a haber un aumento del sulfato del colesterol, que va a producir dos funciones. La primera, obviamente, va a alterar la composición de los lípidos, por lo tanto, va a alterar la barrera cutánea, produciendo la descamación generalizada. Y por otro lado, como bien explicó la doctora Hernández, no se va a permitir degradar los corneodesmosomas que se encargan de unir a los corneocitos y por lo tanto estos corneocitos van a estar de forma retenida, produciendo la hiperkeratosis, el engrosamiento que vemos también. Es recesivo ligado al X porque al estar afectado un cromosoma X, en caso de las mujeres que tenemos dos, pues van a ser portadoras. Pero en caso de los hombres que tienen un cromosoma X, pues van a manifestar la enfermedad. Y teniendo en cuenta la nueva clasificación, pues se considera dentro de los trastornos de diferenciación epidérmicos sindrómicos porque se ha visto que además de las manifestaciones cutáneas podemos tener manifestaciones extracutáneas, principalmente neuroconductuales, pero también en otros sistemas. Es así que este año se han publicado artículos que nos han llamado mucho la atención, el primero de ellos, donde se ve una asociación entre esta deficiencia de esta enzima con aumento de arritmias cardíacas, principalmente la fibrilación ventricular, que es, un poco para recordar, la fibrilación auricular, es la contracción irregular, acelerada de las aurículas, que no permite bombear adecuadamente la sangre desde el corazón al organismo. Reportan en este caso un paciente de 17 años que sufrió un paro cardíaco. Cuando le hicieron el electrocardiograma tenía una contracción acelerada irregular de los ventrículos, pero un corazón estructuralmente normal. En el estudio genético salió una delección en el gen STS, motivo por el cual se analizó las muestras de biobanco en Reino Unido y lo que se vio es que había una asociación bastante interesante y aumentada en la delección de este gen con la relación con las arritmias tipo fibrilación auricular, pero también con bradicardia y taquicardia, sobre todo desencadenado por estrés, ejercicio, aumento de la temperatura corporal. También este otro artículo que nos llamó la atención, donde describen a 3 pacientes con ictiosis ligada al X que presentaban la mutación ya referida, que además de las manifestaciones cutáneas tenían manifestaciones neurológicas y cardíacas. De estos 3 pacientes, uno de ellos, el que tenía 15 años, presentó una contracción ventricular acelerada que le llevó al paro y requirió apoyo de marcapaso. Y el tercer paciente, que tuvo un enlentecimiento del lado derecho del corazón, lo que conocemos como bloqueo de rama derecha. Y analizando los genes de estos pacientes, pues vemos ahí está el cromosoma X, la región 22.3, vemos que está el gen STS, pero junto a ellos hay diferentes tipos de genes que se han visto que están relacionados con el metabolismo de grasas, de mitocondrial, con la respuesta inmune, la estabilidad de los ARN, que intervienen en las manifestaciones neurológicas y cardiológicas. Aún no se sabe o no se ha descrito por qué se producirían las arritmias cardíacas. Se plantean 2 hipótesis, una de ellas es bioquímica hormonal, donde al ver que no tenemos un eficiente colesterol, que es sustrato de muchas hormonas como andrógenos, estrógenos, este tipo de pacientes con este desequilibrio hormonal tendrían más riesgo de arritmias cardíacas. Además que esta enzima
No se sabe todavía el motivo, pero intervendrían en la conducción y en la estabilidad cardíaca. Así también se plantea que esta enzima intervendría en la fibrosis, en la remodelación de las válvulas cardíacas, que al afectarse producirían defectos septales, pero son hipótesis. Sin embargo, los autores permiten o refieren difundir estos hallazgos en manera de hacer un cribado cardiológico, interrogar a nuestros pacientes sobre síntomas de arritmia, si lo sospechamos o lo tienen, derivar oportunamente a cardiología. También analizar a los familiares que están en riesgo, además de hacer pruebas cardiológicas completas y el estudio genético respectivo. Sin embargo, como hemos visto, las muestras son de pequeños pacientes, son muestras limitadas, hay mucho sesgo y no hay estudios prospectivos y de corte que nos permitan explicar la fisiopatología, los factores de riesgo y predisponentes. Es por eso que para nosotros como comité, que siempre estamos pendientes, eso nos pareció una alerta y durante las reuniones del comité decidimos reunirnos con el equipo de arritmias de cardiología del hospital para poder presentar o realizar el siguiente trabajo, que lleva como objetivo evaluar de forma integral el estado cardiológico de nuestros pacientes con icteosis ligada al cromosoma X, para detectar de forma temprana si tienen algún síntoma o signo de arritmia para prevenir complicaciones a largo plazo. De nuestra base de datos, desde el 2023 hasta inicios del 2025, contamos con 74 pacientes con trastorno de diferenciación epidérmica. De ellos, el 45% son sindrómicos, es decir, 33 pacientes. De esos 33 pacientes, 24 tienen la mutación en el gen STS. De estos 24 pacientes se decidió realizar un estudio observacional, descriptivo, de corte, para analizar la evaluación cardiológica completa. Y de los 24 pacientes, bueno, 3 no decidieron entrar al estudio, 3 pacientes, pese a intentarlos comunicarnos de diferentes maneras, pues no tuvimos forma de contactar, y 18 sí aceptaron entrar al estudio. De estos 18, 14 ya pasaron la evaluación cardiológica y 4 aún están pendientes porque, bueno, este estudio se inició en verano, están con las citas por el tema de vacaciones, regreso al colegio y aún están pendientes. Bueno, a continuación les mostraré nuestros resultados. De los 14 pacientes, bueno, todos son masculinos, la edad media es de 9 años, siendo el más pequeño de 2 años y el mayor de 16, pero como vemos el gran grosso está entre los 6 y 10 años. Preguntando sobre los antecedentes personales, un paciente refería que había tenido un soplo cardíaco en los primeros meses de vida, pero que luego ya no lo presentaba, y un paciente sí tenía un diagnóstico de la anomalía de la posición de la vena pulmonar en la aurícula derecha, y el resto no presentaba ningún antecedente. Buscando antecedentes familiares, un paciente sí refería que el tío materno, que tenía también icteosis ligada al X, había tenido un episodio de fibrilación ventricular que requirió colocación de dispositivo cardíaco. Un paciente, bueno, no teníamos más datos porque los padres no eran biológicos y 12 pacientes no referían ningún antecedente. Preguntando los síntomas cardiológicos, 3 pacientes referían que habían tenido mareos a los cambios posturales y un paciente mareo ocasional y otro paciente dolor torácico al ejercicio, y los 9 restantes no referían ninguno. Al momento de hacer la evaluación del examen físico, ninguno presentó soplo, tril, frémito. El paciente que había tenido soplo en su infancia ya no lo presentaba. Se empezó a realizar junto al equipo de arritmias los estudios cardiológicos. El electrocardiograma en 6 pacientes fue normal. Si bien es cierto, en los 8 restantes vemos que hay algunas alteraciones como ritmo cardíaco descendido, algún problema de repolarización, conducción eléctrica baja. Evaluando con el equipo de cardiología se consideraron que eran variantes de la normalidad. Realizando el ecocardiograma, 5 pacientes se vio que estructuralmente tenían un corazón normal y 8 pacientes, si bien es cierto estructuralmente eran normales, tenían una de las válvulas del corazón con un poco de insuficiencia, pero que no ocasionaba clínica ni alteraciones en las presiones de la aorta ni los pulmones, por lo que también se consideró dentro del rango de la normalidad. Y bueno, el paciente que ya tenía el diagnóstico de esta anomalía del drenaje de la vena pulmonar. Al realizar la prueba de esfuerzo o ergometría, 11 pacientes
pasaron con normalidad. Un paciente se vio un latido aislado, pero tenía sin repercusión clínica. Un paciente no se pudo realizar porque esta prueba está hecha para mayores de 6 años y el paciente tenía 2. Y otro paciente, bueno, se negó a realizarlo. Además, se les colocó un dispositivo que es el Holter, que mide la actividad del ritmo cardíaco por 5 días. En 13 de ellos, hasta ahorita las lecturas todas son normales. Bueno, el paciente que se negó a hacer la ergometría también se negó a hacerse la prueba Holter. Y evaluando a los familiares, sí se estudió a la mamá del paciente que refería que tenía el tío que había hecho la fibrilación ventricular. Y lo que se vio sobre todo es algunos latidos extras a nivel de aurículo-ventrículo, pero que se mejoraban a reposo y no tenían repercusión clínica. O sea, también se valoró que estaba dentro del rango de la normalidad. En cuanto a los estudios genéticos, 5 pacientes solo tenían la mutación en el gen STS, pero los 9 restantes, como vemos, tienen además una elección más extensa con los genes continuos. Y un poco para correlacionar los síntomas y estas pruebas cardiológicas, pues el paciente que refería soplo en su infancia, con mareos ocasionales, pero que las pruebas eran normales, se vio que esto no implicaba cardiopatía. En caso del paciente que tenía la anomalía de la vena pulmonar, pero con clínica que estaba estable, si bien es cierto, es un hallazgo estructural muy significativo, pero que actualmente está compensado. Y en caso del paciente con dolor torácico o mareos posturales, que las pruebas fueron dentro de la normalidad, se vio que el dolor no era isquémico, o sea, no era por el corazón, y tampoco los mareos. El paciente que tenía el antecedente familiar del tío con fibrilación ventricular, que las pruebas estaban normales, pues, si bien es cierto, es un antecedente de importancia, lo que nos obliga es a estar vigilándolo. Y en caso de las pruebas que nos llamaron un poco la atención, pero al final se consideró variantes de la normalidad, tanto porque eran jóvenes, estaban en la edad pediátrica y no eran patológicos. Solo en uno de ellos, donde había arritmia y estos latidos extras, solo se requería seguimiento. Y un poco analizando la genética, vimos que pese a tener la mayoría de pacientes con genes STS extendidos a otros, muestran un corazón estructuralmente normal y los hallazgos electrocardiográficos normales. En caso del paciente que tenía la anomalía de la vena pulmonar, que él solo tenía la mutación en el gen STS, en este caso, pues algunos casos de selección podrían coincidir con estas malformaciones cardíacas, pero no se demuestra una causalidad exacta. Y en caso de los pacientes con algunos síntomas más leves, pero con genes más extendidos, pues hablaríamos de una variabilidad fenotípica según la carga genética. Entonces, con esto queremos dar a conocer que la mayoría de síntomas referidos en nuestra corte no se asociaron ni con cardiopatía estructural ni con arritmias clínicamente importantes y relevantes. Si bien es cierto, teníamos un paciente con un hallazgo estructural muy importante, esto no condicionó que las otras pruebas estuvieran alteradas. Y que, si bien es cierto, los antecedentes familiares son de gran importancia, nos requiere hacer un seguimiento estricto. Y que, como hemos visto, tenemos el gen STS, pero también genes vecinos afectados, pero nuestros pacientes mostraron un fenotipo cardiológico benigno. Por lo que queremos darles con nuestra corte un perfil cardiológico tranquilizador. Si bien es cierto, en caso de los pacientes con anomalías estructurales o estos antecedentes familiares de arritmias graves, hay que hacer un seguimiento clínico estricto, pero queremos tranquilizarlos. Los mensajes para llevar a casa es: para nosotros que vemos la parte dermatológica, pues siempre, y tenemos un paciente con ictiosis legal cromosoma X, dirigir también la historia en averiguar síntomas cardíacos. En caso de los cardiólogos, si ven a varones jóvenes que tienen arritmias inexplicables, síncopes recurrentes, también preguntar la historia cutánea. En caso de los genetistas, pues es importante que también informen a los padres que no solo hay el compromiso cutáneo, sino también neurológico y cardiológico, como se ha descrito. En caso de los investigadores, pues invitarlos a realizar estos estudios prospectivos para determinar la fisiopatogenia, los factores predisponentes de riesgo, y a los pacientes que, en caso de sentir palpitaciones, mareos o desmayos o falta de aire, informarnos para ser derivado oportunamente al cardiólogo. Muchas gracias al comité multidisciplinario liderado por nuestra jefa, la doctora Eulalia Baselga, a nuestra enfermera Sonia, a todo el equipo de los cuales de verdad aprendo mucho, estoy un poco emocionada, al equipo de arritmias que ha hecho un trabajo espectacular en el verano evaluando a todos los niños y, como bien dijeron,
El año pasado yo fui observadora, pero fue un evento que a mí me cambió la vida personal y profesional y hoy es un sueño estar aquí. Gracias.